Bueno, y como ya le platicaba antes de la pausa, este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, así como a Alejandro Mayorkas. Platicaron de migración y acordaron trabajar juntos para regularla. Durante el encuentro de alto nivel entre México y Estados Unidos se acordó la creación de un grupo de trabajo que se reunirá periódicamente para atender el fenómeno migratorio. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, detalló algunos temas que se abordaron además del migratorio. La relación económica entre los dos países. Tenemos un comercio de 860 mil millones de dólares, inversiones muy fuertes. La importancia de reabrir los cruces fronterizos para nosotros es una prioridad. O sea, hablamos de la parte económica, de la parte también de las causas estructurales de la migración. A nosotros nos interesa mucho ir a las causas de por qué la gente se está viviendo, por pobreza, por desigualdad, por violencia, por reunificación familiar. La canciller refirió que a México le interesa que se atiendan las causas que genera la migración. Calificó el encuentro como una gran reunión en la que ambos gobiernos reafirmaron el trabajo conjunto en beneficio de sus poblaciones. La reunión fue excelente, una reunión donde reafirmamos amistad, compromisos, trabajo conjunto y algo muy importante, y es que ellos vinieron aceptando la invitación del presidente López Obrador. Realmente respondieron en unas fechas, como ustedes saben, muy complejas. Se estimó que a finales de enero se reunirá este equipo de trabajo para ver los avances. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, acompañó al presidente López Obrador y destacó la cooperación bilateral. La reunión de alto nivel fue encabezada por el presidente López Obrador y el secretario de Estado Antony Blinken. Asistieron también los secretarios de Defensa y Marina, Luis Crescencio Sandoval y Rafael Ojeda, así como la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, la asesora de Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood Randall, y el secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Bueno, mire, ayer le dábamos un contexto de esta reunión, de lo que se platicó de los personajes también que estuvieron presentes ahí durante la reunión, y es bastante importante porque, a ver, se viene un 2024 electoral, tanto para México como para Estados Unidos, y uno de los temas más importantes es darle seguimiento al tema migratorio. Y para hacer una lectura de este encuentro, agradezco mucho que nos acompañe Arlene Ramírez Uresti, internacionalista académica de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, Arlene? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, un gusto. Gracias. Bueno, ayer lo platicábamos y poníamos en contexto varios temas que se tocaron. La canciller Alicia Bárcena incluso dijo que era una reunión encabezada por el presidente que fue pues bastante fructífera. ¿Cómo lo ves, sobre todo los temas que se abordaron? Pues mire, yo creo que hay que pasar de la retórica y de este tipo de reuniones a la acción. La crisis migratoria que tenemos en este momento en México y que por supuesto converge a los intereses de Estados Unidos y también de los países expulsores de migrantes, tiene una urgencia que ya no puede esperar. Lo que estamos viendo en México, que además es atípico, pero ya rebasa la capacidad de ambos gobiernos, pues requiere acciones muy puntuales, más que grupos de alto nivel y esta retórica, que en realidad si vemos no hay nada en concreto acerca de las acciones puntuales que se deben tomar. Preocupa, por supuesto, que haya tanto hermetismo respecto a los compromisos que México adoptó y sobre todo a los mecanismos más allá de la apertura de los cruces fronterizos. Correcto. Temas como migración, por ejemplo, y lo ponía ahorita en contexto, pues van a estar sobre la agenda, sobre todo en año electoral, que es 2024, ¿eh? Totalmente, para ambos países es un tema muy importante. La migración siempre ha sido un tema importante en la agenda bilateral México-Estados Unidos, pero hoy la migración tiene un cambio en la perspectiva de ambos países muy importante, porque ha pasado de ser un asunto humanitario, a pesar de que ambos presidentes usan este tipo de retórica más humanista, pero en realidad ha pasado de ser un asunto humanitario, de gente social, a un tema de seguridad nacional. Para los Estados Unidos es fundamental, sobre todo con la evaluación que tiene el presidente Biden en este momento respecto a su mandato. Los estadounidenses en promedio ven que el tema migratorio ha sido uno de los más débiles en el desempeño del presidente Biden, lo ven como muy permisivo respecto a México y eso por supuesto puede mermar bastante el resultado electoral, sobre todo con un eventual candidato republicano
¿no? Que ha sido bastante duro, y no solamente durante su gestión como presidente, ¿no? Sino ahora vemos a un Trump nuevamente arremetiendo con el tema migratorio y sobre todo poniéndolo en el centro de la agenda político-electoral. Oye, en cuanto a los temas de seguridad, ¿cómo ves el panorama? Muy complicado porque además se ha dicho poco acerca de otros dos temas que se tocaron en la reunión y que está en el boletín de prensa de la Casa Blanca. Por un lado, el tema de las drogas sintéticas y los compromisos que México tiene respecto a este tema tan importante. Y en segundo lugar, el tema del fentanilo, que sabemos que también, por supuesto, ocupa una de las prioridades en el tema de salud pública y seguridad interna en los Estados Unidos. Y en ese sentido, este cambio tan importante en la radicalización, ¿no?, de los escenarios político-electorales, pues vemos que los compromisos más importantes que México ha adquirido a pesar del alejamiento con Washington durante este sexenio, pues vemos por supuesto una gran preocupación de los Estados Unidos por la falta de atención puntual. ¿Qué vemos del lado de México? La militarización de la migración. Por supuesto, una contención que tendrá que ser más agresiva, mucho más fuerte, y que, bueno, el fenómeno que estamos viendo como esta caravana, ¿no?, que puede reunir a más de 10,000 personas intentando llegar a los Estados Unidos, puede convertirse en un problema bastante severo para la próxima administración federal en México. Oye, por cierto que pues sí se informó que los gobiernos de México y de Estados Unidos pues acordaron, digamos, la creación de un equipo conjunto y reuniones periódicas pues para tratar asuntos sobre migración, a las que incluso se van a unir países de Centroamérica, de Sudamérica. Esto lo dijo la propia Alicia Bárcena, ¿no? Entonces, ¿cuándo se podrán ver pues los resultados también de esas reuniones, ¿no? ¿Cuándo podremos ver una caravana de 8,000 migrantes pidiendo a México su regulación migratoria? Ojalá que en realidad estos grupos de trabajo sean grupos operativos. Lo que hace falta en México es política pública migratoria. Vemos que hay un vacío en la generación de una política estratégica para el tratamiento de la migración. Y hemos visto a lo largo de este periodo, ¿no?, incidentes gravísimos que atropellan los derechos humanos y sobre todo que han mermado mucho la calidad de vida de los migrantes en tránsito. Es importantísimo que se generen estos grupos, pero además que realmente haya acciones vinculantes con los países expulsores de migrantes. De nada sirve en realidad tener estos grupos a estos altos niveles cuando en realidad a ras de piso la gente sigue saliendo de las comunidades. Vemos además un fenómeno muy, muy importante porque esta migración atípica de la que habla Washington tiene mucho que ver también con el repunte en la migración de los mexicanos hacia Estados Unidos, cosa que se había revertido en 2018 y que además al corte del sexenio anterior se hizo mucho énfasis en que se había reducido de forma importante. Hoy las causas de la migración en los países del centro del continente, de México y del sur, obedecen incluso a cuestiones climáticas, a cuestiones que van mucho más allá, ¿no?, del buscar el sueño americano. Sí, y luego además de que el crimen organizado, pues desafortunadamente se aprovecha de la vulnerabilidad de estos grupos para tomar a ciertos personajes, ¿no?, con cualidades para formar parte de ellos. Definitivamente, y entonces ahí es donde la migración hoy tiene un matiz diferente. Se ha hablado mucho del nivel de migración al tema del programa Bracero, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, pero sin lugar a dudas, hoy la migración tiene muchas facetas, tiene muchas causas, y por eso es importante que estos grupos y estas promesas de reuniones periódicas vayan mucho más a la parte operativa, resolutiva, ¿no?, de la realidad de los migrantes, que hoy lo vemos con grandes tragedias humanitarias, pero además con una necesidad importante de buscar en realidad seguridad humanitaria, que es alimentación, el acceso al agua potable, servicios de salud, educación, cosa que hoy México está completamente rebasado y a pesar de ser un tercer país seguro, no tiene la infraestructura para poder desarrollar y ofrecer. Bueno, pues y finalmente se advierte también sobre una campaña, ¿no?, de desinformación de grupos delictivos para atraer a más migrantes que buscan llegar al vecino país del norte a través de nuestro país. Entonces, bueno, pues vamos a estar muy pendientes, Arlene. Yo te agradezco mucho, Arlene Ramírez, internacionalista, que nos hayas tomado la llamada. Si lo permites, pues estamos en comunicación. Feliz 2024. Muchas gracias, igualmente exitoso año 2024. Un gusto saludarte. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches.